qué cosa con esta gente, la verdad. Bueno, ¿cómo están? Acá estaba viendo lo del Rabino Groisman. Y entre otros pastores evangélicos que también. A ver, ¿no comprenden las leyes argentinas? Yo creo que los judíos no leen las leyes argentinas. ¿Ustedes leen las leyes de Argentina? Léanla. A ustedes, judíos, hermano mío, yo también soy judío, léanlas, por favor, lean las leyes argentinas, por favor, no me causen problemas, lean las leyes argentinas, por favor. Lean las leyes argentinas. Comprendan que acá lo que tiene que haber es libertad de culto. ¿Ok? Bien. Lo mismo le digo a los evangélicos, por favor. Existe una constitución. Todo en esa constitución está basado en cómo debe ser nuestro comportamiento. En las leyes que nosotros tenemos que cumplir. Para no molestar a los demás. Las leyes se hicieron para no molestar a los demás. ¿Ok? Bien. Hay que hacer entender al Rabino Groisman, porque me parece que el Rabino Groisman no comprende y no entiende lo que es judaísmo. Judaísmo es libertad. Y por el otro lado, tenemos la libertad religiosa. Pero todo hay que hacérselo entender a Gantz y a Benjamín Netanyahu a la misma vez. Esto es por política. La guerra con Palestina es política. La guerra entre Palestina y Israel es por política. El tema del rabinato mantenido por Benjamín Netanyahu, política. En que Israel no sea laico, política. El tema de la Argentina con el Papa Francisco, política. ¿Puedo decir Que no exista un juzgado evangélico, problema de lo evangélico. Porque no existe un juzgado evangélico. Tendría que haber un juzgado evangélico. No existe. Pero ¿Por sí. qué? Por culpa de lo evangélico. Pero siempre respetando que Siempre yo he dicho, en tema de libertad de culto, cada religión debería tener su propio juzgado, con sus propios abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nunca ha existido, por la falta de libertad de culto que hay en este país. Y para mejor los rabinos vienen a pudrir el agua. Entendemos lo que está sucediendo con lo mesiánico. Entendemos sobre el tema de las presiones que hay hacia el judaísmo. Pero pareciera que no comprende de un lado y del otro, tanto del lado cristiano. Yo estoy en medio. Mira lo que está pasando. Yo soy un creyente judío y en medio está el judaísmo mandándole bombardeo a los que no son judíos y los que no son judíos mandándole bombardeo a los que son judíos. Esto es un carajo. Esto es una guerra. Eso es una verdadera guerra. Y acá hay que entender, los islámicos están tratando de hacer intervención religiosa porque son mayoría, la mayoría de este país son islámicos. La mayoría de este país, a pesar de que está habitada por católicos, la mayoría donde se está ganando son los islámicos que están robando de gente en la República Argentina en este momento, y evangélicos. Los evangélicos están robando en gente. Y los católicos que siguen siendo la religión predominante. Pero la mayoría de la República Argentina en este momento está eligiendo a los musulmanes. La mayoría de los argentinos están eligiendo la religión musulmana. En este momento. Y junto con los evangélicos. Pero la religión predominante, porque está dentro del Estado, sigue siendo la Iglesia Católica. La que tiene poder dentro del Estado, pero la que va teniendo poder en cada minuto, cada segundo que pasa, es la religión musulmana en la República Argentina. Y como es la principal religión que está teniendo más libertad de culto todavía, tiene que ayudar
Yo le pido a la religión musulmana, al Centro Islámico Argentino, que llame inmediatamente a hablar, a charlar con los demás cultos las veces que sea necesaria, hasta que haya un concordato entre la Iglesia Católica, ustedes, los judíos y los evangélicos, en que debe haber libertad de culto en la República Argentina. Hay que dialogar para que se hagan entender que debe haber paz. ¿Se entiende? Porque no hay que juzgar a nadie. Acá pareciera que entramos en discriminación. No hay que juzgar a nadie. Tiene que haber libertad religiosa. Pero no hecha por los católicos. La libertad religiosa la tenemos que hacer nosotros. Los hijos de Dios. Los que son verdaderamente hijos de Dios. Porque me parece que los católicos no piensan dar libertad de culto en este país. Por lo que vemos. Me extraña la falta de respeto de la Iglesia Católica hacia los demás cultos. Me extraña porque eso no lo hacía Juan Pablo II. Me extraña la falta de sensatez de la Iglesia Católica. Porque yo cuando era católico me crié con respeto. A mí siempre me enseñaron el respeto y cuando yo hice el catecismo, lo primero que me enseñaron era el respeto. Me parece horrible la enseñanza catequista que está enseñando la Iglesia Católica en este momento, empezando por el Papa en adelante. Si a mí me enseñaron respeto dentro de la catequesis cuando yo iba a la Iglesia Católica, ¿por qué enseñar otra cosa que no sea respeto? O sea, es una locura lo que está haciendo la Iglesia Católica ahora. Es una locura. A mí cuando yo iba a la Iglesia Católica, lo primero que aprendí, cuando me enseñaron catequesis, era el respeto. Y ahora lo que no vemos es respeto. Es una falta de respeto lo que estamos viendo. Me parece que se fue todo al carajo. Le dije al Papa, moveme a Jorge Lozano, el Papa movió a Jorge Lozano. Le dije al Papa, moveme a Raúl Benedetti, el Papa cumplió. Faltó una sola cosa. Le dije al Papa, move la Iglesia Católica a la Constitución, ahí dijo no. Y porque le estaba tocando los beneficios de la Iglesia Católica. Pero en verdad eso no es un beneficio. No entiendo en dónde ven ellos los beneficios. Si los que tienen que poner plata para la Iglesia Católica son los fieles, aparte los curas tienen que trabajar. Eso es lo primero que se ha dicho siempre a la Iglesia Católica. Trabajen, estén en paz, como fue la catequesis en los años 95, 96, 97 y en el 98. En el 98 cuando yo tomé la primera comunión, después no la pude tomar. Una por temas de enfermedades en los intestinos, que hasta el día de hoy tengo muchas enfermedades en el intestino y no sabemos de dónde viene. Y por el otro lado, siempre tuve problemas estomacales. Siempre cuando tomaba leche o comía cosas con harina, me caía todo mal. Al rato tenía que ir al baño. Siempre me pasó eso. Siempre, y cuando me hacían el análisis de celiaquía, decía que no tenía celiaquía, pero tomaba lactosa o comía comida con harina y me mandaba todo al carajo. Yo no sé, yo la verdad el tema médico es un desastre. Y en medio de una guerra eclesiástica estamos, porque acá tendría que haber paz. Y acá en Argentina está ganando
Los evangélicos en este momento y los musulmanes y la Iglesia Católica se viene abajo. ¿Y por qué se está viniendo abajo la Iglesia Católica? Porque no está practicando la catequesis. ¿Por qué yo le señalé al Papa Francisco el tema de la catequesis aunque esté fuera de la Iglesia Católica? Porque cuando yo estaba dentro de la Iglesia Católica, a mí me enseñaron respeto y yo de ahí aprendí a tener respeto a mi prójimo. Y de ahí no me moví. De ahí no me moví. No. Pero también sé que a la misma vez que tengo respeto, si un hermano me viene a agredir, como lo ha hecho la Iglesia Católica, agrediéndome, a que yo no pueda profesar mi fe judía, ahí sí tengo que responder, no me puedo quedar parado como un boludo. Tengo que defenderme, tengo que ponerme en guardia y defenderme. Eso es lo que yo siempre hice, me puse en guardia y me defendí. Sí, madre. Y otra cosa, ¿por qué estás perdiendo fieles la Iglesia Católica? La verdad, porque la gente no come vidrio. Saben toda la dictadura que te están haciendo. Hasta te han enfermado el cuerpo Para para sostenerte acá y para volver a la Iglesia Católica. La gente está huyendo porque no quiere que le pase lo mismo. Están yendo más al evangelismo, al Islam. Yo quería que hubiera libertad de culto en la República Argentina y que el 7 de octubre sea una fiesta para todos. Empezando para la Iglesia Católica, porque el 7 de octubre deberíamos celebrarlo todos. Y todos deberíamos llevarnos bien. Pero el problema es que el Papa Francisco no quiere abandonar el artículo número 2. Es el Papa, el problema es el Papa Francisco, que no quiere dar su brazo a torcer a salir del artículo número 2, a que haya libertad de culto. Y cuando haya libertad de culto, nadie va a poner un solo dedo en el Estado, porque el Estado lo va a tener que comandar el Estado. Eso es lo que quiero yo, que sea todo igual a Estados Unidos, y que haya libertad de culto. Nadie tiene que mandonear al Estado, y las libertades que produce el Estado. ¿Se entiende? Se divide todo, se hace todo, se coordina todo, y después el Estado pasa a ser libre. Al ser libre el Estado tenemos toda libertad de culto. Eso es lo que yo quiero hacer. Es una pavada que lo que están haciendo la Iglesia Católica, que no quiere dar su brazo a torcer. Y esto hay que entender lo que en Uruguay ya pasó. El Estado uruguayo es libre de la Iglesia Católica. Y en Brasil también. Pero Bolsonaro está aplicando leyes que debería ser un poco más bíblico, Bolsonaro, y aplicar libertad para todas las religiones, porque hasta ahora van teniendo libertad de los católicos y evangélicos, pero no las otras religiones. Y de ahí nadie tiene que gobernar al Estado. Ninguna religión tiene que gobernar al Estado. Ni la de Pepito, ni la de Don José. No quiero que se vuelva a levantar otro imperio en ninguna parte de Latinoamérica. Tiene que haber libertad de culto y el Estado tiene que ser laico. Eso es siempre y hasta el final de mis tiempos. Voy a mantener el Estado laico. Quiero Estado laico. Quiero, no sé si llamarlo Estado laico porque es una palabra católica. Quiero un Estado libre e independiente de cualquier religión. Así lo quiero llamar. Quiero un Estado argentino libre de cualquier religión. Quiero que la Iglesia se separe del Estado y de ahí en más, que el Estado sea libre de cualquier religión y que sea el Estado el que se ocupe de la entrada de dinero al país. Lo mismo pasa en México. Ahora yo le pido a López Obrador, porque yo lo vi muy afligido a López Obrador hace un ratito en su conferencia. Yo le quiero decir a López Obrador, manejalo tranquilo, maneja todo con calma y pedirle a tus colaboradores que lo lleven todo con calma, que todo va a salir bien y México va a prosperar porque yo lo sé, México es México, no hay otra cosa. Acá lo que siempre han querido es tratar a México como chico. México es grande. Así como Dios es grande, Argentina es grande, México es grande, todos los países de Latinoamérica son grandes. Pero eso es cambiar de fe
y de punto de vista. Y a Uruguay lo tienen como país chico. Para mí Uruguay es grande, por la gran educación de los hermanos uruguayos.